nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En estos momentos, mis amados hermanos y hermanas, vamos a iniciar con la exposición de este tema, recordando precisamente nuestra liberación. El pueblo de Elohim, que no es cualquier pueblo, no es una denominación religiosa, para nada, es el verdadero remanente, las almas fieles, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, la niña de sus ojos, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, característica que van a tener o tienen parte de los 144.000, tal como lo hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 4, celebra en estos momentos, en estos días, el inicio de las fiestas solemnes del año 2023. El inicio de los tiempos que el Creador tiene asignados para su propio pueblo. Lamentablemente, como sucede muchas veces, no hay unidad de acción, no hay un consenso, no hay un deseo de estudiar las Sagradas Escrituras para intentar llegar a esa unidad en la que el remanente debe tener unidad de pensamientos, unidad de acción. Unos lo están celebrando ya hoy, desde la puesta de sol de anoche, otros, como este vuestro servidor, lo iniciará esta noche a la puesta de sol y por lo tanto mañana será día de Pesaj. Todos decimos que tenemos la verdad, pero la verdad no puede haber o no puede estar donde haya confusión. La verdadera verdad debiera de unirnos, en este caso concreto, para poder entender el inicio del año o el inicio del mes y poder también entender las fiestas solemnes de Yahweh. La historia nos revela el inicio del año bíblico, hermano y hermana. Cuando no había esta tecnología moderna, era la historia la que así revelaba el inicio del año. Y debemos retroceder precisamente a nuestra historia pasada, porque es la que nos tiene que mostrar la verdad para este tiempo del fin, para que no cometamos los errores que cometieron nuestros antepasados. Saúl Pablo, en su carta a los hermanos de Roma, es decir, a los romanos, en el capítulo 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, debemos usar la Biblia y también la historia pasada, porque hay mucha historia pasada revelada que no está en la Escritura, pero que ha sido revelada, como es en este caso concreto, el surgimiento o el inicio verdadero del año o del mes, en puntualmente cada inicio de mes. Y también el mismo autor,
en su carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es esa misma historia, aunque no esté en la Biblia, pero hay cosas, como dije antes, que sucedieron y que el pueblo de Israel se regía por ellas y no está en la Biblia. Y porque no esté en la Biblia no quiere decir que no sea verdad. La historia pasada nos dice que en la antigüedad el año nuevo se iniciaba en la luna nueva visible, posterior al equinoccio vernal del 20-21 de marzo, cuando daba inicio la primavera en el hemisferio norte. Y una vez transcurrido ese equinoccio vernal del 20-21 de marzo, cuando aparecía por el oeste el pequeño perfil lunar, cuando se veía por el oeste el pequeño perfil lunar, entonces daba inicio al mes, o en este caso concreto, dio inicio al año nuevo. ¿Entendemos? Siempre el pequeño perfil lunar debe ser visto por el oeste a la puesta de sol. Dice la misma historia que el Sanedrín, los israelitas, los judíos, los dirigentes del pueblo escogido, es decir, el Sanedrín, enviaba a varias personas a lugares estratégicos de Jerusalén para ver cuando divisaban el pequeño perfil lunar después de la puesta de sol. La historia sí nos revela, hermano y hermana, que al inicio del mes, y en este caso concreto para poder coincidir con el tema de las fiestas, era cuando alguna de esas personas enviadas y colocadas estratégicamente por al lado de Jerusalén en los montes para poder visualizar el pequeño perfil lunar, era evidente en este caso concreto el inicio del año. Esa era la forma, hermano y hermana, que antiguamente se observaba y daba inicio al mes, y en este caso concreto el año nuevo. Pero la tecnología moderna, esa tecnología que muchos usan, y me da la sensación que no contemplan la luna para nada, simplemente se guían por su celular, por las imágenes que aparecen por internet. La tecnología moderna puede más para muchos que la historia pasada. Y ahora muchos se guían en el inicio del mes, y en este caso concreto en el inicio del año, con esta tecnología, cuando la misma va en contra de la verdad. Pregunto, hermano y hermana, ¿cree usted, mi amado hermano y hermana, que si la tecnología tuviera la verdad, ellos la pondrían? Repito, ¿cree usted, hermano y hermana, si se guía a través de la tecnología, a través de cuando aparece en su celular el inicio del mes o el inicio del año, tecnológicamente hablando, cree usted que si fuera verdad, ellos lo pondrían? ¿Verdad que no?
¿Por qué? Porque la verdad solamente es muy impopular, hermano y hermana. Y la gran mayoría se rige por esa tecnología. Y cuando no había esa tecnología, repito, el pueblo de Israel antiguo contemplaba el pequeño perfil lunar después de una puesta de sol, y al contemplarlo se iniciaba el mes, o en este caso concreto, el año nuevo. ¿Cree usted, hermano y hermana, que los editores de los almanaques, donde ponen también ellos la luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, cree usted que si ellos tuvieran la verdad en cuanto al inicio de la luna nueva, el inicio del mes, cree usted que ellos lo pondrían? No, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque todos van en contra de la verdad. Todos van en contra de los tiempos del Creador. Y todo está bajo el control, querramos aceptarlo o no, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cabeza visible de Satán en la tierra y aquellos agentes que están tras bastidores guiando y engañando al mundo entero. La tecnología no puede tener la verdad, hermano y hermana. Los almanaques editados tampoco pueden tener la verdad. Y si usted hasta ahora se ha estado ahí observando y guiándose a través de ellos, debe dejar toda esa tecnología moderna y contemplar por el oeste a la puesta de sol en los días más o menos de acuerdo que pueda aparecer la luna, para que usted mismo pueda contemplar el pequeño perfil lunar después de la puesta de sol, para que usted no sea engañado. Porque hay un solo flautista, hay uno que le toca tocar la flauta que adormece al mundo. Pero a pesar de que hay un solo flautista, hay muchos que siguen al flautista engañados y siendo engañados, y se convierten también en engañadores como el gran flautista. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y ahora, entrando de lleno en este tema de hoy, teniendo en cuenta la diferencia horaria que hay entre Argentina, donde estamos, e Israel, 6 horas exactamente, ahora más o menos estaba el maestro de Galilea celebrando la última Santa Cena, como así se conoce, junto a sus discípulos. Pero, siempre hay un pero, hermano y hermana. Debemos retroceder para poner nuestra mente a maquinar. Porque muchas veces contemplamos el presente, pero nos olvidamos del pasado. Y es importante recordar el pasado para que podamos comprender mucho más el presente. Así, si ponemos nuestra mente a maquinar, podemos despertar. Si tenemos una mente dormida, mis amados hermanos y hermanas, y hago la pregunta: ¿dónde se celebró el primer sacrificio de un animal totalmente inocente por causa del pecado? ¿Dónde? ¿Lo sabe usted, hermano y hermana? ¿Sabe usted dónde se celebró el primer sacrificio de un animal totalmente inocente por causa del pecado? ¿Dónde? Veamos Génesis capítulo 3. Allí hallamos la desobediencia del hombre, cómo Eva contempló
la fruta del árbol prohibido, lo codició, escuchó una voz halagadora que le dijo: no morirás, y comió del fruto del árbol prohibido, y dio de comer a Adán, y los dos se dieron cuenta posteriormente que habían desobedecido y que habían pecado. ¿Qué pasó cuando ellos reconocieron que realmente habían desobedecido la voz de su Creador y estaban condenados a muerte? Sí, hermano y hermana, la sentencia es, según Génesis capítulo 2, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La sentencia era clara. Desobedecer la voz del Creador era apartarse de su protección. Y al apartarse de su protección, el pecador quedaba sujeto al autor del pecado en el cielo, y por lo tanto, al haberse apartado de la misericordia, de la protección de su Creador, estaba ahora a merced del enemigo, y es el enemigo quien desea nuestra muerte. Es el enemigo quien desea nuestra enfermedad. Es el enemigo quien no desea que ni usted, ni yo, ni tú, ni yo, hermano y hermana, podamos reflejar el carácter de aquel que dio su vida por nosotros. Él es el autor del pecado. Él es el autor de todo, hermano y hermana, todo el que va en contra de la verdad. Y allí en Génesis capítulo 3, verso 21, repito, después de que Adán y Eva reconocieron su pecado, reconocieron que habían desobedecido a la voz de su Creador, leemos en Génesis, repito, capítulo 3, verso 21, lo siguiente: y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El pecado demostró que estaban desnudos, cuando antes no se percataban que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque tenían un manto de la justicia perfecta de la obediencia. Al transgredir, ese manto desapareció y ellos se dieron cuenta que estaban realmente desnudos. Y dice la Escritura, Moisés, bajo inspiración divina, que Yahweh Elohim hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunto, ¿de dónde salieron esas pieles para hacerle la túnica al hombre y a la mujer? ¿De dónde? ¿De dónde salieron? Veamos lo que hallamos en el libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20 dice: sino con la sangre preciosa de Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Entendemos? ¿A quién simbolizaba la muerte de aquel animal inocente que Adán y Eva tuvieron que dar sacrificio porque fueron ellos los que habían cometido el pecado? Fueron ellos, hermano y hermana. Yahweh Elohim no pudo dar muerte al cordero. Es el pecador quien tiene que dar muerte al cordero en el Viejo Testamento. Es el pecador quien tenía que dar muerte a ese cordero totalmente inocente, símbolo de ese cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los posteros tiempos por amor a nosotros. ¿Quién era ese Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por si el hombre pecara? ¿Quién era? Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Lo recuerdan? Él, el Hijo de Elohim, nuestro Creador, nuestro Redentor, aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, aquel era el Cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por si Adán y Eva pecaran, y tú y yo fuéramos condenados también a muerte definitiva y eterna. ¿Entendemos? En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 nos habla también lo mismo. ¿Quién era ese Cordero? Y leemos así la revelación de Apocalipsis, de la mitad hacia el final. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Aquel primer sacrificio que tuvo lugar en el mismo Edén, cuando Adán y Eva tuvieron que dar muerte cada uno a un cordero diferente, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ellos tuvieron que aprender a dar muerte al animal totalmente inocente, y ese animal totalmente inocente, que era símbolo del Redentor del mundo, de aquel Cordero que había sido ya inmolado desde antes de la fundación del mundo, pudiera ser presentado ante el Padre, su sacrificio en lugar del pecador, para que el Padre aceptara ese amor del Hijo, y Adán y Eva fueron perdonados. Si la Pascua, si Pesach, significa la muerte del Cordero, ¿qué significa la liberación de la sentencia de muerte que caía sobre ellos? ¿Qué significó, hermano y hermana? Perdón. Claramente perdón. La sentencia era: morirás. Pero al aceptar al Redentor del mundo como su Salvador personal, el plan de la salvación se puso en movimiento, y Adán y Eva tuvieron que dar muerte a un Cordero, símbolo de aquel Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y Adán y Eva fueron perdonados. ¿Entendemos, hermano y hermana? No hay salvación si no hay perdón de pecado. No hay salvación mientras Ernesto Farga siga pecando sabiendo que debo de amarle y guardar sus mandamientos. Porque cuando viene el perdón, cuando es concedido el perdón a un pecador, ¿cuándo, hermano y hermana? ¿Cuando confiesa el pecado? No. Muchos cometen pecados, supuestamente se arrepienten, lo confiesan, pero siguen transgrediendo y dicen: no, es que no puedo dejar de pecar, soy un pecador y finalmente voy a morir siendo pecador. Bueno, los que piensan así, la paga del pecado es muerte. Cuando te des cuenta estarás totalmente perdido. Si estás vivo recibiendo alguna de las 7 postreras plagas, y si mueres estando en esa condición de pecador, antes de que finalice el tiempo de gracia para toda la humanidad, despertarás en la segunda resurrección, después del milenio, para ser lanzado en el lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda. De nada sirve, hermano y hermana, confesar un pecado y seguir cometiendo ese pecado
y confiar en una gracia no entendida y en una falsa justificación por la fe nunca entendida. El pecado, para que sea perdonado, debe ser abandonado. ¿Escuchó bien, hermano y hermana? El pecado, sea el pecado que sea, para que sea perdonado, para que recibamos el perdón de ese pecado, o recibamos el perdón de esos pecados, deben ser totalmente abandonados, muriendo a la carne, muriendo al viejo hombre, y por amor a quien dio su vida por él, le amemos ahora y guardemos sus mandamientos. Son las características que van a tener los 144.000, hermano y hermana. Aquí está la paciencia de los santos, quienes los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Para guardar los mandamientos de Elohim, no debo seguir pecando, hermano y hermana. Debemos limpiar nuestra mente, debemos liberarnos del prejuicio y poder entender correctamente el significado del Pesach para poder vivir una vida en victoria por la gracia de nuestro Padre Celestial al permitir que el Espíritu de su Hijo more en nosotros y nos dé el poder para ser vencedores. El perdón del pecado solamente vendrá cuando hagamos nuestras las palabras que hallamos en Proverbios capítulo 28, verso 13, escritas por Salomón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia, alcanzará el perdón. Solamente el pecador puede recibir el perdón cuando precisamente dejemos ese pecado. Solamente el pecador podrá recibir el perdón cuando hayamos abandonado nuestras debilidades, nuestros pecados, acariciados por tantos años de nuestra vida. ¿Entendemos? Adán y Eva se arrepintieron, hermano y hermana. Adán y Eva se arrepintieron. Adán y Eva pudieron contemplar en sus propios ojos un antes y un después. Y cuando comprendieron el antes y el después, Adán y Eva tuvieron que arrepentirse de su pecado. Repito, su pecado, no sus pecados, su pecado, el comer de la fruta del árbol prohibido. Y cuando realmente reconocieron su pecado, se arrepintieron y fueron perdonados. ¿Por qué? Porque hubo un verdadero arrepentimiento para no volver a comer del fruto prohibido. Seguimos avanzando nuestra historia y pregunto, ¿qué significó Pesach, Pascua, para Israel cuando iba a salir de Egipto? ¿Qué significó Pesach para aquel pueblo de más de 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños, es decir, más de 2 millones de personas? ¿Qué significó Pesach para ellos cuando iban a salir de Egipto, hermano y hermana? ¿Lo has meditado? ¿Qué significó para ellos? Muchos dicen liberación, la salida de Egipto. Sí, lógico. Pero esa liberación y esa salida de Egipto significaba mucho también para ellos. Y cuando realmente llegamos a entender cuál era el propósito que Elohim tenía para con Israel
al sacarlos de Egipto después de haber celebrado un Pesaj, era liberación, pero una liberación total, hermano y hermana y hermana. Era una liberación total de todo lo que habían aprendido y vivido durante aquellos años de estadía en un país totalmente pagano. Ellos en ese Pesaj recibieron liberación para dejar de ser esclavos de la idolatría egipcia. Los egipcios para ellos tenían muchos dioses y el pueblo de Israel, habituado a estar con ellos, también adoraban a esos dioses. Lo tenemos cuando Moisés estaba en el monte, en la cima del monte, y el pueblo abajo hicieron becerro de oro y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Había idolatría con ellos o no, hermano y hermana? Se habían idolatrado, hermano y hermana. Se habían idolatrado porque la idolatría es algo que gusta a las personas, adorar a alguien. Y el pueblo de Israel, en aquellos años de esclavitud en Egipto, se había adaptado a sus costumbres, a sus tradiciones y a su idolatría, y con aquel Pesaj previo a la salida de Egipto, Elohim quería darles liberación. Liberación de esa misma idolatría, liberación para dejar de ser esclavos de los hábitos de la comida egipcia también, liberación para poder dejar la mundanalidad pagana heredada y recibida durante los años de estadía en Egipto, para que pudieran adorar al único y verdadero Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel. Y cuando después del Pesaj salen de Egipto, se les dio las leyes que debían gobernar a ese pueblo para que fuera un pueblo especial, para que fuera un pueblo diferente a todos los demás, para que fuera un pueblo santo, para Yahweh, su Elohim, tal como hallamos en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu Elohim. Yahweh, tu Elohim, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es una recopilación de lo que anteriormente Moisés ya había dicho al pueblo de Israel, tal como lo hallamos también en Éxodo capítulo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada del pecado, gente apartada del mundo, gente apartada de la idolatría, gente apartada de los hábitos alimenticios que habían adquirido durante su estadía en Egipto. ¿Entendemos, hermano y hermana? Vamos comprendiendo cuál era la finalidad que Elohim tenía para con Israel cuando lo sacó de Egipto. Y en el monte del Sinaí, ¿qué les dio? ¿Qué les dio Elohim a Israel en el monte del Sinaí? Les dio la ley moral de los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí, seguro, todo el mundo sabe que allí recibieron los 10 mandamientos. Pero ¿qué más recibió Israel en el monte del Sinaí? Las fiestas solemnes. Por lo tanto, todo verdadero israelita, y no estoy hablando de israelita geográfico, todo aquel verdadero remanente, todo aquel que se considera un remanente, que quiera ser parte de los 144.000, deberá aceptar también las fiestas solemnes de Yahweh, porque fueron dadas al pueblo de Israel para que fuera un pueblo santo.
para que fuera un pueblo diferente. Y aunque ya las fiestas tuvieron su cumplimiento literal, debemos entender también el cumplimiento simbólico hoy, que representa en este día concreto el Pesach para ti y el Pesach para mí, hermano y hermana, que es liberación de la sentencia de muerte que caía sobre mí cuando estaba en mi ignorancia, si ahora le amo y guardo sus mandamientos, porque Pesach significa liberación, camino hacia la victoria. Les dio también en el Sinaí un régimen alimenticio, maná. No les dio carne, hermano y hermana, les dio maná. Y los que comían carne murieron, tan pronto entró la carne en su boca. Debemos meditar, hermano y hermana. No hablo por fanatismo, no soy fanático, hermano. Me gusta profundizar en la Sagrada Escritura. Hace muchos años, 35 años más o menos, que no consumo nada de carne, nada, ni pescado siquiera, y pollo mucho menos. Pollo es el peor alimento que el ser humano pueda consumir. 35 años siendo totalmente vegetariano, 35 años intentando comer lo más sanamente posible, viviendo en un mundo contaminado por todo, intentando comer lo más sano posible. Cuando voy a comprar veo la etiqueta, veo lo que hay, no compro nada envasado, no tomo líquidos envasados, es todo natural, grano natural, comprado directamente en la tienda, nada de un supermercado que viene todo envasado y a saber lo que hay ahí envasado, no, totalmente natural. 35 años que no sé lo que es un dolor de cabeza. 35 años en que por testimonio a la verdad, vuestro servidor, que no tenía memoria, que no tenía facilidad de palabra, Elohim me ha hecho lo que soy, porque he intentado ser obediente en todos los aspectos, hermano y hermana. Haz esto y verás. Hay que probar, hermano y hermana. Nuestra fe debe ser experimentada, debe ser puesta en movimiento para poder entender la realidad de las cosas. Intento comer, como dije, lo más natural posible. El pan que como es pan de trigo, totalmente integral y además orgánico. Y si pudiera usted comer centeno, pan de centeno, mucho mejor todavía. El otro día me dieron un pancito de lentejas. Estaba exquisito, hermano y hermana. Realmente exquisito. Un pan de lentejas. Hay pan de higos también. Todo natural, hermano y hermana. Pero lamentablemente, la gran mayoría consumen pan blanco cuando es almidón lo que están poniendo en su cuerpo. No tiene nutrientes, no tiene vitaminas, no tiene nada. Y lo único que están haciendo es poniendo a su cuerpo en la posibilidad de una enfermedad y una muerte prematura. Si alguien quiere consejos sobre salud, estamos también a vuestra disposición, hermano y hermana. Les dio también leyes de higiene, les dio un plan de vida muy diferente al que estaban acostumbrados en Egipto, para que pudieran ser ese pueblo especial, diferente, un pueblo santo, para que el mundo pudiera ver en ellos al verdadero Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, que los había sacado de Egipto. Y además se les dio una enseñanza olvidada por muchos y despreciada por aquellos que dicen que la conocen. Me refiero a la enseñanza del santuario.
unas enseñanzas y unas leyes que siguen válidas para hoy, mi querido hermano y hermana. Entender correctamente la doctrina, la enseñanza del santuario, es entender el plan de la salvación. No entender el santuario es pretender ser salvo cuando precisamente estás yendo por un camino totalmente desviado que te va a llevar a la perdición, porque al entender el santuario entendemos que tú y yo debemos estar viviendo una vida de santidad, una vida de perfecta obediencia. Y en nuestro caminar, si caemos, somos humanos, caemos, podemos cometer un pecado. Juan nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua el Mesías el justo. Pero que si seguimos cometiendo pecado y pecado y pecado y pecado, como vamos a ver después, lamentablemente no habrá gracia para nosotros y la paga del pecado será muerte. Cuando Israel, estando allí, en el monte del Sinaí, después de haber recibido el Pesaj antes de salir de Egipto, en aquel monte escuchando la ley moral de los 10 mandamientos y todo aquello que estaban viendo y oyendo, hallamos en Éxodo 20, verso 20, la finalidad de haber hecho lo que hizo nuestro Elohim para que Israel pudiera contemplar la solemnidad de lo que estaban escuchando y la solemnidad y reverencia de lo que estaban viendo también. Éxodo capítulo 20, verso 20 nos dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué fue dada la ley en el monte Sinaí, hermano y hermana? ¿Para qué fue recordada esa ley que anteriormente Abraham ya la guardaba? De acuerdo a Génesis capítulo 26, que lo vamos a leer. Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Para qué fue recordada esa ley en el monte del Sinaí a ese pueblo que recién había salido de Egipto? Para que no pequéis, para que fueran un pueblo diferente a los demás. ¿Será diferente hoy la historia, hermano y hermana? ¿Será diferente hoy? ¿Para qué fue dada la ley? Para que no pequemos, ¿entendemos? Y en ese contexto, en ese conocimiento de saber que la ley fue dada para que el pecador no pecara, ¿qué pecados eran llevados al santuario terrenal? ¿Qué pecados el pecador tenía que llevar el cordero, la víctima totalmente inocente, y darle muerte a ese cordero o a ese animal por causa de su pecado involuntario? La respuesta la hallamos en Levítico, hermano. Todo lo que hablamos es escrito, está. Posiblemente por eso haya tanto desprecio hacia este ministerio, tanto abandono, no importa. Hace años, un hermano de Buenos Aires, que conversamos todos los días, me dijo por WhatsApp: Farga, es que lo que tú enseñas divide, y nosotros lo que necesitamos es unidad. Un dirigente me dijo eso dentro del movimiento laico en la ciudad de Buenos Aires. La verdad divide, hermano y hermana, la verdad es impopular, pero lamentablemente la mayoría de los líderes quieren unidad. No quieren ver que están errados, quieren unidad, quieren paz y seguridad. Pienso, será por eso que, habiendo sido pionero en Argentina de muchas cosas,
habiendo enseñado a los que hoy son líderes, me hayan abandonado, quizá por decir la verdad y por estar pronunciando el nombre solemne, reverente, imponente de Yahweh, en lugar de Jehová, Señor, Dios, como ellos lo mencionan? ¿Será por eso que en lugar de unir estoy dividiendo? No me preocupa, hermano y hermana, me preocupa estar en el libro de la vida y poder contemplar aquel que dio su vida por mí en el madero. ¿Qué pecados eran los que eran llevados al santuario? Y el pecador tenía que dar muerte a ese animal totalmente inocente. Levítico capítulo 4, verso 2, nos dice: cuando alguna persona pecare por hierro. Hierro significa ignorancia, involuntariamente, sin querer. Eso significa cuando una persona pecare por hierro. Nos dice el verso 13: si toda la congregación de Israel hubiere errado. Verso 22: cuando pecare un jefe e hiciere por hierro. En forma siempre involuntaria habla que el pecador tenía que llevar la ofrenda al santuario con el sacrificio del cordero. Verso 27: si alguna persona del pueblo pecare por hierro. Entendemos, hermanos y hermanas, los 5 pecados que eran llevados al santuario terrenal eran los pecados cometidos por hierro, nada más. El pecador podía llevar al santuario lo que fuera, pero en el día del juicio, en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, solamente podían ser perdonados por la majestad del cielo por aquellos pecados que se habían cometido en forma involuntaria. Porque el sumo sacerdote ni los sacerdotes sabían si el pecado había sido voluntario o no. Es algo personal. Yo puedo cometer un pecado, mi esposa no lo sabe, usted no lo sabe. Yo sé si es voluntario o involuntario, y él sabe si es voluntario o involuntario. Y si antiguamente los pecados eran involuntarios, los que se llevaban al santuario para ofrecer la víctima del cordero, nuestro Padre Celestial y su Hijo, mi intercesor, mi abogado, Él sabe y sabía qué pecados eran los que podían ser perdonados en el día de Yom Kippur y cuáles no. Pero al santuario eran llevados únicamente los pecados cometidos por hierro. El sabio Salomón, en Eclesiastés, capítulo 1, nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Si todo se repite, si no hay nada nuevo bajo del sol, ¿será diferente hoy, hermano y hermana? Si en la antigüedad, cuando había el santuario terrenal, los únicos pecados que podían ser llevados, aunque repito, un pecador podía llevar su sacrificio, pero si era pecado voluntario y no había perdón, o no se había arrepentido de ese pecado, su sacrificio no podía ser aceptado en el día del Yom Kippur. Y solamente eran aceptados los pecados cometidos por hierro. ¿Será diferente hoy? ¿Qué puede estar sucediendo cuando, conociendo la verdad, seguimos transgrediendo la ley? Seguimos transgrediendo y cometiendo un pecado o varios pecados y seguimos justificándonos con nuestras debilidades. Seguimos diciéndonos que soy pecador, nací así, voy a morir así. ¿Qué puede suceder con nosotros si seguimos pecando
y seguimos pecando y seguimos despreciando la gracia precisamente para dejar de ser pecador. ¿Qué podrá estar sucediendo con nosotros? Veamos las respuestas, hermanos. Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, del Espíritu del Hijo, el único ser que no cometió pecado fue el Hijo, y por lo tanto Espíritu Santo, Espíritu apartado, Espíritu que no cometió pecado fue el Hijo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es decir, volvieron a seguir transgrediendo la ley, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ejecutando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Cuando un verdadero creyente y la gente nos conoce y sabe cuáles son nuestras creencias, cuando la gente que nos conoce nos ve con defectos de carácter, nos ve comiendo cosas que no debemos comer, que producen enfermedad, y ahí entra el pollo, hermano y hermana, entra la Coca-Cola, las bebidas gasificadas, entra un sinnúmero de cosas que te ofrecen para comer y para beber, y lo único que te están ofreciendo es la enfermedad y una muerte prematura. Cuando los vecinos, la familia, quien nos conoce, nos contempla, ¿qué ven en nosotros? ¿Nos ven una persona diferente? ¿Nos ven que no comemos lo que ellos comen? ¿Nos ven que nuestro rostro es un rostro totalmente diferente al de ellos? ¿Nos ven un rostro alegre, feliz, sonriente? ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Yeshua en nuestro corazón. ¿Entendemos, hermano y hermana? Pero si seguimos transgrediendo cualquier mandamiento y la gente nos ve, y decimos que, pero después no hacemos. Si decimos a un dominical que la ley debe ser guardada, y él me está viendo que no guardo la ley, ¿qué testimonio le estoy dando? ¿Qué testimonio le estás dando, hermano y hermana? ¿Entendemos? De ahí la importancia de entender correctamente la Escritura para permitir que el Espíritu de Yeshua transforme mi vieja naturaleza, transforme tu vieja naturaleza, nos haga nuevas criaturas y su carácter, morando en nosotros, seamos esa luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Qué puede estar sucediendo si seguimos pecando? Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, ya lo hemos leído. Pero veamos lo que nos dice el mismo autor, en el mismo libro, capítulo 10, versos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, ya no es un pecado por hierro, ahora es un pecado voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uno puede cometer un pecado, hermano y hermana, y puede cometer un pecado, llamemos voluntario, pero una vez cometido el pecado voluntario, si uno realmente se arrepiente con un arrepentimiento sincero y pide perdón, reconociendo su pecado como David lo reconoció, ¿crees que no vamos a ser perdonados? ¿Sí? ¿Fue David perdonado o no? David fue perdonado cometiendo un pecado voluntario.
así también es la misericordia de nuestro Padre Celestial. El pecado está en nosotros, nuestra naturaleza es carnal, y aún no queriendo, a veces podemos cometer un pecado, pero si una vez cometido, nos damos cuenta de que hemos transgredido la ley, hemos cometido ese pecado, nos arrepentimos profundamente, pedimos perdón y poder para vencer, y abandonamos ese pecado, el perdón viene, hermano y hermana. Otra cosa muy distinta es seguir justificando mi pecado, seguir justificando mi debilidad, seguir justificando mi mundanalidad, y es totalmente diferente. ¿Notamos la diferencia? El cambio que hay cuando un pecador se arrepiente con aquel pecador que sigue justificando sus defectos de carácter, sus pecados acariciados, su forma de ser, su mundanalidad que todavía lleva. Saúl, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versos 26 y 27 nos dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Entendemos, hermano y hermana? No hay salvación si no hay perdón de pecado. Y el perdón de pecado es concedido únicamente cuando yo, como pecador, reconozco que he pecado, me arrepiento sinceramente, pido perdón y pongo todo de mi parte, lo posible, para dejar ese pecado y sea perdonado a través de la sangre preciosa de su Hijo, de esa obra mediadora que Él está llevando a término en el santuario celestial, presentando su sangre por el pecador arrepentido. La diferencia es esa: arrepentimiento, pedir perdón y abandono del pecado. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 20, nos dice, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Salvador Yahshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postrer estado, viene a ser peor que el primero. ¿Recuerdan la experiencia de la parábola que hay? Una mujer limpió, después vinieron 7 demonios y su estado posterior fue peor que el primero. Así sucede porque la gracia se va, la misericordia de nuestro Padre Celestial se va, y al dejarnos solos quedamos en poder del enemigo, y el enemigo hace contigo y conmigo lo que quiera. De ahí la importancia de poder entender el correcto significado del Pesaj, hermano y hermana. Y si seguimos pecando, sin haber arrepentimiento y abandono de pecado, nos dice que ya no hay gracia para el pecador. Ya no hay otra posibilidad para el pecador. ¿Entendemos? Debe haber un profundo arrepentimiento de nuestro pecado. Debe haber un profundo arrepentimiento de nuestra mundanalidad, de esa justificación propia, de ese orgullo denominacional. No, yo soy adventista del séptimo día, yo soy judío, yo soy mesiánico, yo soy de raíces hebreas, yo ya salí del cristianismo, yo ya salí de aquí. Pero de acá todavía sigues cometiendo los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel de antaño. Debemos morir, hermano y hermana, al viejo hombre, a la vieja mujer, para ser nuevas criaturas, y eso es lo que significa realmente entender el significado de Pesaj. ¿Qué debe significar, por tanto, hoy, Pesaj, Pascua? Si los pecados que se llevaban al santuario eran los pecados cometidos por hierro,
¿Qué debe significar hoy, hermano y hermana, si la historia siempre se repite? Debemos recordar el gran sacrificio realizado y dar testimonio en nuestra vida de haber muerto al pecado para ser hijos de Elohim, tal como hallamos en 1 de Juan, capítulo 3. Será por eso que los que no celebran Pesach, no celebran las fiestas solemnes, siguen con su mundanalidad, sus pecados, confiados en una gracia que nunca entendieron, en una justificación por la fe que tampoco entendieron. ¿Será por eso que no hay cambios en sus vidas? ¿Será por eso, digo yo, hermano y hermana? O quizá también seamos, ¿cómo diría yo?, laodicenses, poder estar celebrando las fiestas solemnes, poder estar celebrando Pesaj, pero no haber muerto al pecado, ni al viejo hombre, teniendo caracteres insoportables, siendo egoístas, orgullosos, prepotentes. ¿Puede ser también eso? Por supuesto, hermano y hermana, por supuesto. De todo hay en la viña del Señor, dice el refrán, de todo hay. De todo hay. Afortunadamente, el único que nos puede juzgar es nuestro juez, el mismo Creador y Redentor. Y Él desea y me dice a mí y te dice a ti, si me amas, guarda mis mandamientos. Engañoso y perverso es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? No podemos presumir de ser lo que soy, hermano y hermana, porque podemos ser laodicenses. Y esa es la triste condición de la iglesia de este tiempo del fin. Presumimos, pero no lo somos. Yo no deseo ser laodicense, hermano y hermana, porque si soy laodicense, finalmente seré vomitado. ¿Entendemos? Pesaj, Pascua, no es tradición, hermano y hermana. Pesaj, Pascua, no es recordar simplemente la liberación efectuada al salir de Egipto, para nada, hermano y hermana. Para ellos sí que fue liberación, porque significaba ser liberados de muchas cosas. Pesaj no es tradición. Pesaj, Pascua, no es preparar el pan. Por cierto, la harina del pan debe ser totalmente integral y orgánica. La harina del pan de Pesaj debe ser totalmente integral y orgánica, porque nada contaminado puede representar el cuerpo sin mancha de nuestro Redentor, quien dijo, palabras que hallamos en Mateo capítulo 26, verso 26. Mateo 26, verso 26, leemos lo siguiente. Y mientras comían, tomó Yahshua el pan, bendijo y lo partió, y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, el pan de Pesaj, el pan sin levadura, debe ser pan efectuado con harina totalmente integral y orgánica para que pueda representar el cuerpo sin mancha de nuestro Redentor. No puede haber nada contaminado que pueda representar el cuerpo de nuestro Redentor. Y un pan blanco no representa su cuerpo. Yo he visto Pesaj con panes blancos, es decir, pan totalmente refinado, con harina blanca, cuando no debe ser así, hermano y hermana. El pueblo de Israel comía pan sin levadura, era pan totalmente integral y orgánico. Pan totalmente integral y orgánico porque no había esta tecnología moderna de hacer refinamientos de las harinas, precisamente para dañar nuestro sistema inmunológico. ¿Entendemos? Pesaj, Pascua,
no es celebrar o preparar una suculenta cena. No, hermano. Todo eso es tradición, hermano y hermana. Todo eso es materialismo. Debemos entender correctamente el significado de Pesaj para salir de esas tradiciones impuestas por los rabinos modernos, por los mesiánicos, por raíces hebreas. Debemos salir de Guatemala, pero no entrar en Guatepeor. Porque si salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor, será peor. Porque vamos yendo de error en error. Debemos escudriñar la Escritura y que sea la misma Escritura quien nos revele la realidad de las cosas. ¿Entendemos? Pesaj, Pascua, no es preparar y participar de una suculenta cena, sino entender el significado de lo que realmente significa y significó la muerte del Cordero. Pesaj, Pascua, no es para tomar vino fermentado como muchos lo toman, hermano y hermana. Muchos toman en Pesaj vino fermentado, es decir, alcohol, cuando el vino que dice la Biblia es jugo de la vid sin fermentar, jugo de la vid, es decir, jugo de la uva totalmente exprimido y nada más, sin fermentar, porque ese jugo de la vid representaba la sangre de nuestro Redentor, tal como leemos a continuación en Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Entendemos, hermano y hermana? Un vino fermentado no puede representar la sangre del Cordero. La sangre del Cordero fue sin mancha y sin contaminación. No puede ser presentado como la sangre del Cordero con un vino fermentado, porque no lo es, hermano y hermana. Eso es tomar la cena indignamente. Eso es seguir la tradición rabínica. El pan debe ser totalmente de harina integral y orgánica, y el vino es el jugo de la vid sin fermentar, hermano y hermana. Muy diferente su paladar en todos los sentidos. Es el mismo jugo de la vid que nuestro Creador hizo también en el milagro de las bodas de Canaán, a pesar de que muchos digan todo lo contrario. Él no pudo dar un vino fermentado cuando va en contra de tu propia salud, hermano y hermana. ¿Entendemos? Hoy, Pesaj, Pascua, como ayer, debe significar para cada uno de nosotros liberación. Liberación de todas las tradiciones recibidas y heredadas de nuestros antepasados, de todas las tradiciones rabínicas mesiánicas impuestas, liberación de la mundanalidad que antes tanto nos podía gustar y participar de ella, liberación para dejar de ser pecadores, para ser nuevas criaturas y poder vivir ahora una vida de santidad. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15 nos dice, primera de Pedro capítulo 1, verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entender el correcto significado de Pesaj, Pascua, es vivir una vida de completa obediencia. Es vivir una vida de santidad, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como mencioné antes,
será también las características de los 144.000. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. No hay santidad sin perfecta obediencia a sus mandamientos, hermano y hermana. Y los 144.000 estarán celebrando las fiestas solemnes y estarán también reflejando en sus vidas el carácter de aquel que dio su vida por ellos, porque tendrán su nombre escrito en sus frentes. Y en el nombre va su carácter. Y Saúl nos dice en Hebreos, capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá a Yeshua. Lo miremos como lo miremos. Los cánticos de sirena no te mencionan que hay que dejar la mundanalidad ni el pecado. Todo es paz, todo es seguridad. Ya saliste del cristianismo, ahora estás en las raíces hebreas. Saliste de Guatemala, pero te volviste a Guatepeor. La escritura me indica claramente que Pesach significa liberación de mi viejo hombre. Liberación de la mundanalidad que antes tanto tenía. Liberación de mis pecados, liberación de mi forma de ser, de mi carácter, de mi alimentación que no era la adecuada de acuerdo a la escritura. Y eso es lo que realmente debe significar Pesach en tu vida, hermano y hermana. Vamos concluyendo este tema y hago la siguiente pregunta. ¿Qué puede ocurrir si no hay arrepentimiento y participamos de la Santa Cena que toma lugar de la Pascua del Pesach en forma indebida? ¿Qué puede ocurrir si no hay arrepentimiento en mi vida, en tu vida, y participo o participas de la Santa Cena indebidamente? Y participar de la Santa Cena indebidamente es seguir siendo lo que antes eras, seguir cometiendo pecados, seguir teniendo defectos de carácter, no permitir que ni el cuerpo ni la sangre de Yeshua transforme mi vieja naturaleza. Y eso pocos hablan de ello. La gran mayoría participa de Pesach, participa de la Santa Cena, pero sus vidas, a saber cómo son, a saber cómo están ante los ojos de aquel que todo lo ve. ¿Entendemos? ¿Qué puede ocurrir si no hay arrepentimiento en nuestras vidas y participamos de la Santa Cena en forma indebida, en forma irrespetuosa, sin darle la importancia que realmente merece, sin estar preparados espiritualmente para participar de ella, y estamos siguiendo solamente tradiciones impuestas por los rabinos de ahora? ¿Qué puede suceder si seguimos participando de las cosas del mundo, como seguir cometiendo pecados, seguir teniendo nuestras debilidades, seguir dando de comer a este paladar inconverso con alimentos, con bebidas que nunca debieran de haber entrado en nuestro organismo? ¿Qué puede ocurrir con ellos? ¿Qué ocurrirá conmigo si, conociendo esta verdad, todavía sigo con algún defecto de carácter o con algún pecado no abandonado? Veamos la respuesta, la hallamos en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 29. Corintios primera, capítulo 11, versos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere ese pan, está hablando de la Santa Cena, de un Pesach, de la Santa Cena de ahora. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa, el pan representaba el cuerpo de Yeshua, la copa representaba la sangre de Yeshua, indignamente, con pecados todavía no arrepentidos,
guardando rencor con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el vecino, cualquiera que bebiere, comiere este pan o bebiere esta copa de Yahshua indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Yahshua. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Yahshua, juicio come y bebe para sí. Mi querido hermano y hermana, Pesach, la Santa Cena, es muy importante hoy. Tan importante que puede decidir nuestro destino eterno. El Pesach, la Santa Cena, es un recordatorio que se hace cada año en que hemos muerto al pecado y damos gracias a nuestro Padre Celestial que dio a su Hijo para poder redimirnos de la sentencia de muerte que caía sobre nosotros como pecadores. ¿Entendemos? Como dije antes, más o menos estamos en el mismo horario cuando Yahshua, el Maestro de Galilea, celebró e instituyó en lugar de Pesach, Pascua, la Santa Cena. Mañana por la mañana, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, a las 9 de la mañana estaremos desarrollando Consumado es. 9 de la mañana, Argentina, serán las 3 de la tarde en Israel, hora en que nuestro Redentor pronunciaba estas palabras: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que seas tú quien siga sensibilizando cada corazón y podamos ser sensibles a tu palabra y permitir ser transformados y dirigidos por ti conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Que nuestro Padre Celestial les proteja y bendiga es mi deseo y oración. Hasta entonces.